el trainer, que es un modo demo que utiliza el equipo de diagnóstico o el software original de diagnóstico Caterpillar, que se llama Electronic Technician, el ET, conocido como el ET. Entonces ahí estamos conectados en este momento en una simulación al motor, a un motor en este caso C7, como lo pueden observar en la imagen. El funcionamiento del escáner es comúnmente como cualquier otro escáner. Tenemos para ver los códigos de diagnóstico, los eventos, todos los problemas que se puedan presentar en algún caso en el inyector o en el sistema de inyección. Todo nos lo va a reportar acá como códigos presentes, códigos memorizados. Luego ahí están los estados, que básicamente es lo que cualquier equipo de diagnóstico nos entrega. Pero en este caso nos interesa, muy importante, nos interesa analizar lo que es la actuación de la inyección. Para entender el problema de la actuación de la inyección, vamos a dirigirnos acá por medio de diagnóstico a pruebas de diagnóstico. Cuando ingresemos a prueba de diagnóstico, vamos a buscar algo que se llama prueba de presión de activación de accionamiento del inyector, que está acá. Esta es la prueba que nos permite verificar si ese sistema de actuación de la inyección de funcionamiento hidráulico está funcionando correctamente y está apropiado. Entonces, para que los inyectores puedan lograr la presión ideal de combustión. Entonces, la seleccionamos y le vamos a dar acá en la parte inferior, iniciar. Entonces, ¿qué es lo que nos entrega él básicamente? Nos dice que la velocidad del motor, debe estar el motor en la simulación, dice que está prendido, y la temperatura de funcionamiento en este momento del motor 61 grados centígrados. Nos da los siguientes parámetros, que siempre lo vamos a hallar en estos sistemas. Va a decir, presión de accionamiento de la inyección, esta es la presión real. Y aquí tenemos presión deseada de activación de la inyección. ¿Qué quiere decir esto? Que la unidad de control desea lograr una presión y la activación de la inyección logra esa presión. Luego en la parte inferior vamos a ver corriente de accionamiento del inyector o de activación del inyector. ¿Qué es esta corriente que lo muestra acá? Básicamente esta corriente que está expresada en porcentaje no es la corriente que va al inyector, sino es la corriente o el porcentaje de funcionamiento de la válvula IAPCV, que es la que se encarga de controlar o administrar la presión de accionamiento del inyector. En este caso, por ejemplo, dice que debe estar la deseada en 10.000 kilopascales y la real corresponde a 10.000 kilopascales. ¿Con cuánto lo logra? Con un 25%. La prueba en este momento está apagada. Vamos a iniciar la prueba para determinar si este sistema está funcionando correctamente. Entonces le vamos a dar en iniciar y una vez que está iniciada la prueba, él empieza desde la presión más baja con la que trabaja el sistema. ¿Cuál es la presión más baja con la que trabaja el sistema? En este caso, 6.000 kilopascales. ¿Sí? Y dice que con el 13% de trabajo de la válvula desea lograr 6.000 kilopascales y los está logrando. Luego, para poder verificar el funcionamiento correcto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a aumentar esa presión. Le vamos a decir a la unidad de control del motor que aumente el porcentaje de trabajo de la válvula para que aumente la presión. Y aquí hay unos pequeños iconos para aplicar esa función, que dice aumentar de 1 en 1 o disminuirlo en dado caso. En el caso que queremos aumentar de 1 en 1, entonces le vamos a dar clic para aumentar la presión. Ok, entonces aquí nos dice ahora que quiere lograr 10.000 kilopascales y que los está logrando con el porcentaje de trabajo, que es el 25%. Nuevamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llevarlo hasta la presión máxima de accionamiento. Ahora le dice que con un 35% debe lograr 14.000 kilopascales y los está logrando. Luego lo aumentamos nuevamente y nos dice que con el 42% debe lograr 18.000 kilopascales. Le damos nuevamente. Dice que con el 49% de trabajo de la válvula debe lograr 22.000 kilopascales. Y luego nos dice que con el 51% de trabajo de la válvula debe lograr la presión máxima de accionamiento, que es 23.000 kilopascales. Esto sería una prueba en un sistema que funciona correctamente. Como podemos observar, él logra la presión con el porcentaje que desea. Cuando hay un motor fallando, lo que va a pasar en estos valores acá es lo siguiente. Que llega al 51% y de pronto ya con 51% está logrando solo 18.000. Y le seguimos dando 1 a 1 y él se va a ir casi hasta el 80% para poder lograr la presión máxima. ¿Qué quiere decir eso? Que la unidad de control por estrategia pone a trabajar más la válvula de lo que debería trabajar para poder llegar a esa presión. En teoría, con el 50% de trabajo de la válvula, él debe lograr su presión máxima. Si al darle aquí 1 a 1 tenemos que llegar a un porcentaje de trabajo de la válvula superior a este valor, implica que hay una pérdida de la presión, de la actuación de la inyección. Si hay una pérdida de actuación, él va a llevar la válvula al 80, 85% para ver si logra llegar. Muchas veces ni siquiera logra llegar.
En algunos casos logra llegar, pero ya cuando veamos que con más del 50% no logra la presión, es porque hay una pérdida de la presión. Y esa pérdida de la presión puede ser por un problema en el control de la válvula, puede ser un problema de la bomba o puede ser un problema en los inyectores. Entonces ya debemos hacer una secuencia, un proceso de diagnóstico para determinar por dónde está fugando esa presión. Se puede perder, como decimos, por la IAPCB, por un problema de eficiencia de la bomba o por un problema en los inyectores. Por ejemplo, vamos a observar el siguiente video, que es el caso típico de falla de inyector. ¿Qué pasa si usted no hace este proceso antes de hacer la prueba del inyector? Que hace prueba de corte de inyectores. Pues que básicamente si hay un problema en la actuación, pues el inyector también va a trabajar mal y nos van a salir valores erróneos. Entonces, antes de poder determinar que hay un problema en el inyector con la prueba de corte, yo tengo que garantizar que la prueba de actuación de la inyección está funcionando de manera apropiada. Y esta es la forma. Con el 50% debe lograr la válvula alcanzar su presión máxima de funcionamiento. Si requiere más porcentaje de trabajo y la unidad de control debe llevarla a más porcentaje para lograr esa presión, indica que hay un problema, hay una pérdida. Y ahí es donde debemos empezar a entrar a analizar dónde se encuentra esa pérdida. Entonces debemos analizar entre las cosas que debemos estudiar. Debemos mirar la presión de aceite del motor. Debemos analizar el trabajo de nuestra válvula IAPCB. Si es de la externa, la podemos cambiar, reemplazar o probarla. O podemos hacer un proceso de lavado de ella con tina ultrasónica. O, en dado caso, podemos mirar si hay un problema en los inyectores, si hay una pérdida física del inyector. Recordemos que la falla del inyector, vamos a minimizar acá, la falla del inyector es una falla de esta válvula tipo Poppet que va a generar que esta presión se derive al retorno por la culata. Entonces vamos a ver que el inyector, aún estando de pronto conectado eléctricamente, sigue retornando, cosa que él no debe realizar, retornando aceite. Esa falla, tengo un video precisamente que se los voy a compartir, por ejemplo, que sería una falla de un inyector. Entonces vamos a mirarla para que comprendamos un poco qué es una falla del inyector. El retorno del inyector debe haber siempre retorno, solo que este retorno debe ser dosificado, no puede ser un retorno exagerado. Entonces miramos ahí, el motor está apagado, el inyector no tiene por qué retornar. En el momento que enciende debe haber un retorno, pero el retorno debe ser modulado. Si ustedes observan acá la imagen, vamos a devolvernos un poco. Ok, mire, ahí se encendió el motor. Todo esto que ustedes observan acá, que está cubriendo la válvula del motor, literalmente es un chorro de aceite. Observen este inyector, miren, no hay nada de aceite acá alrededor de la válvula. Observen acá, hay un chorro de aceite total. ¿Qué significa eso? Que este inyector tiene un problema. ¿Dónde tiene el problema este inyector? Bueno, en el funcionamiento de esta válvula, y está permitiendo que toda la presión de aceite se envíe a la tapa de válvulas. Entonces, toda la actuación de aceite, en este caso el motor no lograba prender. ¿Por qué? Porque habían 3 inyectores retornando excesivamente el aceite de la actuación. Entonces, la actuación no lograba la presión máxima o la presión ideal de funcionamiento y por ende el motor no encendía. La actuación de la presión llevaba hasta el 85% y no lograba la presión máxima. Entonces, ¿dónde se estaba perdiendo la presión de aceite? Evidentemente se estaba perdiendo en el inyector. Entonces, vamos a verlo nuevamente para que lo entendamos. Entonces, vamos a dar arranque, miremos cómo, mire, ya el motor dando arranque. Este no bota, muy poco bota realmente, y este bota o retorna aceite de manera excesiva. Este motor, por ejemplo, que es un motor C9 montado en una máquina T6R, tenía un problema no encendida. Y básicamente la causa del encendido era que 3 inyectores estaban fallando, estaban retornando excesivamente. El consejo en este caso, cuando vemos que por lo menos el 50% de los inyectores ha fallado, es reemplazarlos todos. Normalmente algunas personas llegan y reemplazan solo los que están fallando, y sabemos que estos inyectores se dañan es porque previamente se han contaminado todo el sistema. Entonces, ¿qué es lo que se encontró? Básicamente que se tuvo que reemplazar todos los inyectores. Causa origen de este sistema que falló. Bueno, problemas de lubricación. Básicamente fue problema de lubricación. El aceite, el filtro del aceite no era un filtro apropiado para el sistema, el del aceite, y se encontraba colapsado en el interior. Por ende, la presión de actuación no alcanzaba la presión ideal de funcionamiento y el motor no encendía. Otra de las